Las últimas 2 semanas del movimiento de Bitcoin han sido de clara desaceleración, lo que podría significar la antesala a un pullback que diera paso a una continuación bajista de la tendencia o a un principio de cambio de tendencia. Además, esta semana se cumplen los ingredientes necesarios para determinar la fuerza real o no del movimiento de Bitcoin. Así que en el vídeo de hoy te voy a explicar las noticias importantes que vamos a ver durante la semana, por qué comento que vamos a poder ver la fuerza real o la debilidad real que hay detrás de esta subida de Bitcoin y qué podemos esperar técnicamente de Bitcoin en largo y medio plazo. Bueno, vamos a empezar primero por hablar del calendario económico de esta semana para contextualizar qué es lo que podemos esperar en cuanto a noticias durante la semana que entra ya en unas horas. Pero antes de ello quiero dejar claros un par de aspectos importantes. El primero es que cada día ya sabéis que hago un resumen y un desglose de las noticias más importantes que vamos a tener y de cuál puede ser su afectación en el mercado. En este caso no voy a determinar todas y cada una de las noticias, sino que quiero hacer un repaso únicamente por encima para que podamos contextualizar y ubicarnos mejor. Luego comentaros también, hay semanas con noticias más importantes y determinantes que otras. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos noticias que estaban a la orden del día porque están afectando directamente a diferentes situaciones económicas que evidentemente se traslada eso a la acción del precio. Esta semana no es que no vaya a haber noticias, todo lo contrario, hay bastantes noticias, pero en ese sentido no son tan indispensables o no son tan afectivas, por así decirlo, como por ejemplo la semana pasada. Luego, evidentemente, quiero dejar claro que aquí vamos a repasar un calendario que ya está estipulado. Es un calendario económico donde cualquier inversor sabe con antelación, con semanas, incluso meses de antelación a veces, cuáles van a ser las noticias y poquito a poco se van viendo las previsiones. Cualquier semana pueden salir otros datos que no podamos esperar. Pero en cuanto a calendario económico, esto es lo que vamos a tener. Entonces, empezando por lunes, día 6 de febrero, como podéis comprobar, lo más importante va a ser la comparecencia de Lagarde. Ya veréis que no solo habla Lagarde, no solo habla también Jerome Powell esta semana, sino que también hay varios funcionarios, tanto del BCE como de la Fed, que van a hacer un discurso para hablar de diferentes situaciones. Pero bueno, va a empezar el lunes hablando Christine Lagarde. Hay otros datos como PMIs de construcción en Gran Bretaña, alguna comparecencia de un miembro del Banco de Inglaterra y demás, pero lo más importante va a ser la comparecencia de Lagarde. Pasando a martes, como podéis ver, va a ser un día un poquito más tranquilo. Sí que tendremos muchas noticias, como podéis comprobar, pero hasta última hora, a las 18:40, UTC+1, para los que seáis de otro uso horario, vamos a ver declaraciones de Jerome Powell. Así que va a empezar lunes hablando Lagarde, la jefa del Banco Central Europeo, y martes hablando Powell, el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pasando a miércoles, va a ser uno de los días más tranquilos, en todos los sentidos. Sí que es cierto que, como os comentaba, van a comparecer diferentes funcionarios. Aquí podéis ver del BCE, de Alemania, del FOMC en Estados Unidos. En fin, va a haber varios funcionarios de diferentes instituciones importantes en Europa y fuera de Europa que van a hablar. Pero más allá de ello, va a ser un día tranquilito. Jueves, como veis, tenemos una cumbre de líderes de la Unión Europea, que yo creo que va a ser el dato más importante. Sí que es cierto que creo que teníamos, otras declaraciones de otros funcionarios. Aquí tenemos Alemania, tenemos también Europa y tenemos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, pero en mi opinión, ni el habla de estos funcionarios ni las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que es un dato que se da de manera semanal, van a ser tan importantes como la cumbre de líderes de la Unión Europea. Y ya tirando directamente a viernes, pues bueno, sí que es cierto que seguimos con esa cumbre, que vamos a tener varios datos, pero no van a ser demasiado relevantes. Los viernes suelen ser un día tranquilo en términos generales, tenemos PIBs en Gran Bretaña, o sea, no es que no tengamos noticias, pero evidentemente el PIB de Gran Bretaña está afectando mucho menos a la dirección del precio en diferentes índices que, por ejemplo, la tasa de desempleo, que es un dato que tuvimos el viernes pasado, ¿no? Entonces, esto es un poco a grosso modo lo que vamos a tener en cuanto a calendario económico de esta semana que entra y, como tendríais que saber, seguimos con calendario de resultados. Todos los días vamos a tener como mínimo una empresa bastante importante que presenta resultados en Estados Unidos, a excepción del viernes. Fijaros, el lunes va a ser Activision Blizzard, no vamos a descubrir cuál es el trabajo de Activision Blizzard. Si nos tiramos a martes ya tenemos Linde, Vertex, Pfizer, o sea, tenemos también empresas bastante interesantes, Chipotle Mexican Grill. Personalmente a mí me gusta, yo he invertido un poquito en Chipotle hace tiempo ya, pero bueno, temas aparte. También habla Chipotle, bueno, habla no, presenta resultados Chipotle. Miércoles tenemos Walt Disney, tenemos Eaton, tenemos CME Group, lo cual están bastante bien. Jueves tenemos PepsiCo, AstraZeneca, Philip Morris,
es decir, empresas bastante importantes, y como podéis ver, el viernes sí que es un día un poquito más tranquilo. Yo personalmente no conozco ninguna de estas, pero no significa que no vaya a ser un día interesante. Sí que es cierto que se engloban menos confluencias que pueden afectar al precio, pero que esto sea de esta forma no quiere decir que no podamos tener volatilidad, ¿no? Entonces, a ver, el resumen de todo esto, hay falta de noticias importantes, con lo cual es un buen momento para poder ver la intención real del movimiento que estamos viendo. Vamos a ir desglosando esto poquito a poco, pero al final el movimiento en el que estamos actualmente es iniciado por noticias. Si tú coges el gráfico diario y te fijas en qué pasó esta semana del 11, 12 y 13, podrás ver que el día 11 habló Jerome Powell y ante falta de noticias negativas el precio descontó un escenario positivo. El jueves día 12 de enero tuvimos datos de IPC, veníamos de 7,1 en Estados Unidos y pasamos a 6,5% en Estados Unidos, lo cual se tomó como positivo, pese a que no hubo sorpresa. Y el viernes, día 13 de enero, presentaron resultados o abrieron la semana de presentación de resultados diferentes bancos importantísimos en Estados Unidos, como BlackRock, JP Morgan, diría que Goldman Sachs también, y los dos primeros presentaron resultados mejores de lo esperados, ¿no? Entonces, estas diferentes noticias que tuvimos enlazadas durante esa semana del 11, 12, 13 de enero, representaron un 14% en Bitcoin en 3 días, ¿vale? Entonces, es un movimiento que no solo ha sido iniciado por noticias, sino que también ha sido sostenido por noticias. Se ha sustentado este movimiento por noticias, porque si tú coges y los días anteriores, donde hemos tenido tantos resultados importantes, Apple, Amazon, Meta, donde hemos tenido tantas noticias importantes, BCE, Gran Bretaña, Estados Unidos, de todo tipo, tipos de interés, PIBs, desempleo, pues estas noticias o estos resultados podrían literalmente haber hundido el precio, pero en cambio lo han sostenido, con lo cual es un movimiento que, punto número 1, ha estado iniciado por noticias y punto número 2, en esta etapa final como mínimo, ha estado sostenido por noticias. Todo lo que pase en este intermedio, es cierto que te puedes especular con manipulación, con tema de Binance, con el tema de los futuros apalancados, demás. Bueno, estamos de acuerdo, pero en la etapa inicial y en la etapa final han intervenido noticias, ¿no? Entonces, será interesante ver qué hace el mercado ante falta de noticias importantes. Como habéis visto, no significa falta de noticias importantes sinónimo de falta de noticias. Siempre tenemos noticias, ¿no? Pero sí que es cierto que el desglose que hemos hecho muy rápido y muy por encima no es tan importante como, o no puede generar tanto impacto como el desglose de la semana pasada. Ya que no hay nada previsto que sea tan importante en esta situación, o sea, estamos en una situación en la que no hay nada previsto que sea tan importante como para condicionar al inversor, ¿vale? Entonces, esta falta de noticias genera un entorno de este estilo, con lo cual te deja por delante un papel en blanco donde tú, el inversor, se pone delante y dice, vale, ya hemos tenido noticias súper determinantes que han mantenido el movimiento y que lo han iniciado, ahora, ¿qué nos espera? No nos espera nada durante un par de semanas al menos, ¿no? Con lo cual podremos ver realmente este movimiento o esta realidad del movimiento. Si os acordáis, en este punto de aquí dijimos, creo que era por esta zona de aquí, cuando a mitades de septiembre, cuando ya habíamos tenido noticias muy importantes que ayudaron a promocionar esta subida y generaron esta bajada, pues bueno, dijimos, oye, ahora mismo, justo ahora, es el momento para ver la realidad del precio de Bitcoin, porque ante la falta de noticias podremos ver cómo está de fuerte o no el precio de Bitcoin, y evidentemente lo que hizo fue oscilar en esta etapa inferior del rango hasta que vinieron las noticias de FTX, causaron una caída de 3, 4, 5 días y hemos vuelto o volvimos a la misma situación, ¿no? A movilizarnos en rango sin ningún tipo de dirección, igual que lo hicimos aquí ante falta de noticias. Entonces, ahora vamos a vivir una situación realmente similar, pero con la diferencia de que venimos de un movimiento impulsivo. ¿Vale? La diferencia esta va a ser importante porque nos genera un contexto distinto. Aquí veníamos de un contexto bajista por noticias que no habían sentado bien, el mercado ante falta de noticias se puso plano, aquí venimos de un contexto de noticias que han sentado bien y ante las noticias que hemos tenido esta semana sigue plano. Veremos qué es lo que pasa ante la falta de noticias, ¿no? Entonces, para intentar desglosar un poco el tema técnico un poquito más en el corto plazo, y ahora pasaremos a hablar del gráfico semanal, vayamos a dejar de lado, por favor, estos sesgos de impulso, pullback, continuación, máximos crecientes, no sé qué. No, aquí no hay ni impulsos, ni hay pullbacks, ni hay continuaciones, ni hay nada. De entrada, tú para
hacer impulsos y pullbacks para determinar cómo se mueve un mercado. El mercado se mueve en tendencia alcista o en tendencia bajista o en rango, ¿no? Para que la tendencia sea alcista o bajista, yo estoy de acuerdo, puede haber un rango en gráfico diario y una tendencia alcista en gráfico de una hora, pero no es el caso. Aquí no hay rupturas ni hay nada. Tú para determinar un impulso, un pullback, una continuación, un no sé qué, un triángulo, un canal, se habla de muchas figuras técnicas aquí de continuación alcista, no son ciertas, ¿vale? Necesitas ruptura. Aquí no hay ninguna ruptura. No hay ruptura. Necesitas máximos y mínimos crecientes. Aquí no hay ningún máximo ni mínimo creciente, ni hay historias en vinagre. Necesitas tendencia. Aquí no hay tendencia. Sí que es cierto que, evidentemente, si tú lo enfocas en un término mucho más genérico, mucho más general, global, si lo quieres llamar, tienes un impulso, un claro movimiento correctivo, otro impulso, y puedes decir, no, esto es un movimiento correctivo. Vale, perfecto, es un movimiento correctivo, pero que dentro de ese movimiento correctivo, en la misma temporalidad, se formen impulsos y pullbacks, no. ¿Vale? Esto es un movimiento correctivo, horizontal, en rango, por falta de dirección está aguantando bastante bien. Tenemos una clara zona de soporte, bueno, muy importante en los 22.600. Tenemos otra clara zona de soporte muy importante en los 23.300. Justamente es el primer nivel que comentamos que íbamos a tocar. Y yo sigo pensando que esta semana descubriremos otros niveles inferiores. Ya lo comenté el otro día, no me acuerdo cuándo fue, que atacaríamos los 23.200 y que luego lo más probable es que fuéramos a por los 22.600. Fijaros que bien está actuando este nivel, ¿no? Pero en este caso, lo que quiero hacer hincapié en el más corto plazo es que nos olvidemos de impulsos, pullbacks y continuaciones, porque he comentado ya varias características por las cuales no son aceptables, pero es que hay otras, por ejemplo, que tienen que ver con temporalidades mayores. Tú te coges un gráfico diario y muchas veces este tipo de impulsos y pullbacks que vemos en gráfico, este impulso, pullback y continuación que vemos en gráfico de una hora, ¿qué significa en gráfico diario? Pues significa desde una zona de soporte, una low test, ¿vale? O un hombre colgando, llámalo como quieras, me da igual la vela. Una low test y luego una envolvente alcista. Y esto, una low test y una envolvente alcista, significa que el precio está cayendo, pam, pam, y continúa, ¿vale? En gráfico de una hora. Y muchas veces incluso en zona de soporte. Aquí no hay nada de eso, ¿vale? Por favor, seamos claros que no es lo mismo. Y lo hemos comentado muchas veces. Un patrón de triángulo que es, pues toca abajo, toca arriba, se va para abajo, se va para arriba, se va para abajo, y esto es un triángulo, vale, perfecto, sí, porque además técnicamente tú te pones aquí una línea en la parte de arriba, tú te pones una línea en la parte de abajo y es un triángulo. Esto es un triángulo, pero el rellenar un espacio y que ese relleno tenga forma de triángulo no significa que sea un triángulo, ¿vale? Esto sí que es cierto que tiene forma de triángulo, pero no es un triángulo. Técnicamente hablando, no tiene las características técnicas para entender e interpretarlo como un triángulo. Entonces, lo que estamos viendo aquí son impulsos y pullbacks que sí, que si tú te coges y te pones a mirar, vale, pues esto es un impulso y está cayendo, con lo cual es un pullback, sí, vale, si te quieres poner quisquilloso así, sí, pero no reúne las características técnicas como para que tenga el desenlace probable que significa un impulso, un pullback y una continuación. ¿Vale? Entonces, dejando de lado un poquito el corto plazo, si nos centramos en el medio y largo plazo incluso, lo que estamos viendo es una desaceleración. Y esto os dije el otro día, perdonad, fijaros, os cogéis y lo único que tenéis que hacer es os cogéis el gráfico semanal y os ponéis a buscar en gráfico semanal, en gráfico diario, en gráfico semanal lo veréis mejor, pero cuántas veces el gráfico ha tenido una dirección, ha desacelerado y se ha dado la vuelta. Veréis que en más de un 90% de veces sucede de esta forma. Cuando hay una dirección, nosotros normalmente la tendencia la marcamos así. Vale, sí, pero es que aquí hay una dirección. El precio no pasa de hacer así a hacer así, sino que hay una desaceleración. Hay un proceso donde el mercado empieza a tomar beneficios, encuentra una resistencia, sale incluso una noticia negativa, la gente se pone corta. Hay un proceso técnico que dura más o menos tiempo, donde el mercado desacelera. Pues la desaceleración es la antesala a un movimiento distinto. Un movimiento distinto, no seáis radicales, por favor, o sea, estar hablando de desaceleración, de giro, de caída, no implica estar hateando Bitcoin, estar marcando que Bitcoin se va a 10.000, a 5.000, decir que esto es una falsa subida. No, no es lo mismo, ¿vale? El trading no está hecho de polos opuestos o blanco o negro. En este caso estamos viendo una desaceleración que por probabilidades es evidente que lo más seguro es que el precio termine formando un movimiento bajista. Y dentro de ese movimiento bajista analizaremos y veremos cómo se comporta. Pero fijaros que hemos pasado de caer con fuerza a desacelerar, a subir con fuerza. Y si analizáis estas últimas velas o todo este movimiento que estamos viendo en Bitcoin, podéis comprobar que cuando estábamos abajo de todo,
la vela que da inicio a todo este movimiento es ínfima, es mínima. La siguiente vela, el grueso de esa vela es enorme. La siguiente vela es mayor que la primera, pese a que ya es menor que la segunda. La cuarta vela, que es esta de aquí, la de la semana pasada, es muy similar a la primera. Y esta vela ya es directamente de desaceleración, de caída incluso, es una vela roja. ¿Vale? ¿Esto qué te está diciendo? Hombre, pues el precio te está diciendo, oye, sí, hemos dado un movimiento, pero he pasado de menos a más y de más a menos. Con lo cual, lo más probable es que de aquí, no sé, ni me importa si va a ser ya la semana que viene, si va a ser la otra. Pero lo más probable es que de una zona similar a estas de aquí, al target que comentamos, a la media móvil y demás, pasemos a dar un movimiento bajista. Y dentro de ese movimiento bajista veremos si desaceleramos para volver a subir o si el precio cae y cae y cae y cae, ¿vale? Demostrando debilidad en todo esto. Y esta semana, como digo, puede servirnos, nos puede ayudar un poco a determinar si esas subidas que hemos estado viendo estas semanas atrás y si esa desaceleración cada vez se hace más efectiva para pasar a un movimiento de pullback o si realmente ante la falta de noticias el mercado ya ha descontado, oye, lo peor ya ha pasado, estas noticias ya las hemos dejado atrás, vamos o seguimos con el movimiento alcista que estábamos iniciando hace no demasiado, ¿no? Así que nada, lo iremos viendo, lo iremos descubriendo, analizando de manera diaria, como siempre. Te voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.